Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pasamos al Evangelio según Lucas, también el capítulo 1, versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Quiero que tengáis un poquito de paciencia conmigo en esta tarde, porque os voy a leer un pasaje o unos pasajes de un libro de un fraile. Fray Luis de León. Seguramente muchos de vosotros habéis oído algo de él. Tiene un libro que se llama De los nombres de Cristo. Y como hoy yo quería hablar de los títulos y nombres de Cristo, creo que era adecuado poder leer algunas de las cosas que él dijo en una especie de diálogo que tiene en su libro. Dice así, hablando de la razón de escribir su libro: por lo cual, desconfiando de nosotros mismos y confesando la insuficiencia de nuestro saber, y como derrocando por el suelo los corazones, supliquemos con humildad a aquesta divina luz que nos amanezca, quiero decir, que envíe a mi alma los rayos de su resplandor y la alumbre, para que en esto que quiero decir de él, sienta lo que es digno de él, y para que lo que en esta manera sentiré, lo publique por la lengua en la forma que debe, porque, Señor, sin ti, ¿quién podría hablar como es justo de ti? ¿O quién no se perderá en el inmenso océano de tu excelencia metido si tú mismo no le guías al puerto? Luce, pues, oh solo verdadero sol en mi alma, y luce con tan grande abundancia de luz, que con el rayo de la juntamente y mi voluntad encendida te ame, y mi entendimiento esclarecido te vea, y enriquecida mi boca te hable y pregone, sino como eres del todo, a lo menos como puedes de nosotros ser entendido, y solo a fin de que tú seas glorioso y ensalzado en todo tiempo y de todos. Esta es la razón, o una de ellas, que es más amplia, de escribir el libro de los nombres. Él escoge de todos los muchos nombres que podía darle al Señor Jesús, 14, algunos de ellos curiosos para nosotros. Hablará extendidamente del nombre de Pimpollo, o lo que es lo mismo, el brote, que surge como las plantas, las faces o los rostros de Dios, camino, pastor, monte, Padre del siglo futuro o eterno, brazo de Dios, Rey de Dios, Príncipe de paz, Esposo, Hijo de Dios, Cordero, el amado, y finalmente Jesús. Como
a mí me gustaría hablar de todos ellos, pero no de todos ellos podemos hacerlo por la amplitud del texto. Fijaros de lo que dice, por ejemplo, acerca de los rostros de Dios. Dice así: el cual, por ser tan manso como la enormidad de nuestros pecados y la grandeza de los perdones suyos, y no solo de los perdones, sino de la manera en que ha usado para perdonarnos, lo testifican y enseñan, es también tan alto y tan grande como lo pide el nombre de Dios. Y como lo dice Job con galana manera: alturas de cielos, ¿qué farás? Honduras de abismo, ¿cómo le entenderás? Longura más que tierra medida suya y anchura allende del mar. Y juntamente con esta inmensidad de grandeza y celsitud, podemos decir que se humilla tanto y se allana con sus criaturas, que tiene cuenta con los pajaricos y provee a las hormigas y pinta las flores y desciende hasta lo más bajo del centro y hasta los más viles gusanos. Y lo que es más claramente argumento de su llana bondad, mantiene y acaricia a los pecadores y los alumbra con esta luz hermosa que vemos, y estando altísimo en sí, se baja con sus criaturas, y como dice el Salmo, estando en el cielo, está también en la tierra. Pues qué diré del amor que nos tiene Dios y de la caridad para con nosotros que arde en el alma de Cristo, de lo que Dios hace por los hombres y de la humanidad de Cristo ha aparecido en ellos. ¿Cómo los podré comparar entre sí? ¿O qué podré decir, cojetándolos, que más verdadero sea, que es llamar a estos rostros a imagen de aquello? Cristo nos amó hasta darnos su vida, y Dios, enducido de nuestro amor porque no puede darnos la suya, danos la de su Hijo Cristo, para que no padezcamos el infierno, y porque gocemos nosotros del cielo. Padece prisiones y azotes y afrenta y dolorosa muerte. Y Dios, por el mismo fin, ya que no era posible padecerla en su misma naturaleza, buscó y halló orden para padecerlas por su misma persona. Y aquella voluntad ardiente y encendida que la naturaleza humana de Cristo tuvo de morir por los hombres no fue sino como una llama que se prendió del fuego de amor y deseó que ardían en la voluntad de Dios de hacerse hombre para morir por ellos. No tiene fin este cuento, y cuanto más despliego las velas, tanto hallo mayor camino que andar, y se me descubren nuevos mares, cuanto más navego, y cuanto más considero estos rostros, tanto más partes se me descubren en ellas, el ser y las perfecciones de Dios, más conviene ya que recoja. Esto es con respecto a las faces o los rostros de Dios. Permitidme otra lectura más acerca de nuestro Señor Jesús como camino y la hermosura con que lo describe. Cristo es el camino del cielo, porque si no es poniendo las pisadas en Él y siguiendo su huella, ninguno va al cielo. Y no solo digo que habemos de poner los pies donde Él puso los suyos y que nuestras obras, que son nuestros pasos, han de seguir las obras que Él hizo, sino que lo que es propio al camino, nuestras obras han de ir andando sobre Él, porque si salen de Él, van perdidas. Que cierto es que el paso y las obras que en Cristo nos estriba y cuyo fundamento no es Él, no se adelantan ni se allega hacia el cielo. Entonces aclara acerca de andar sin el camino que es Cristo. Muchos de los que vivieron sin Cristo abrazaron la pobreza y amaron la castidad y siguieron la justicia, modestia y templanza, por manera que quien no lo mirara de cerca juzgara que iban por donde Cristo fue y que se parecían a Él en los pasos, mas como no estribaban en Él, no siguieron camino ni llegaron al cielo. La oveja perdida, que fueron los hombres, el pastor que la halló, como se dice en San Lucas, no la trujo al rebaño por sus pies de ella, siguiéndola delante de sí, sino sobre sí y sobre sus hombros. Porque si no es sobre él, no podemos andar.
Digo, no será provecho para ir al cielo lo que sobre otro suelo anduviéremos. ¿No habéis visto algunas madres que teniendo con sus dos manos los dos de sus niños, hacen que sobre sus pies de ellas pongan ellos sus pies, y así los van allegando así y los abrazan y son juntamente su suelo y su guía? Oh piedad la del cielo. Estas mismas formas guardáis, Señor, con nuestra flaquez y niñez. Vos nos dais la mano de vuestro favor. Vos hacéis que pongamos en vuestros bien guiados pasos los nuestros. Vos hacéis que subamos, vos que nos adelantemos, vos sustentáis nuestras pisadas siempre en vos mismo, hasta que, avecinados a vos en la manera de vecindad que os contenta, con nudo estrecho nos ayuntáis en el cielo. Bueno, no sigo. Todo el libro en sí, de estos 14 nombres, son extraordinarios en la belleza y en lo que esto significa. Lógicamente, en algunos momentos deja entrever su naturaleza de la época y de las circunstancias como fraile, pero en sí podemos ver cómo es estar en Cristo, lo que es el camino y otras manifestaciones de su grandeza. Es importante en todo lo que es nuestro estudio que estamos haciendo del Señor Jesucristo e ir indagando en todo ello, que nos acerquemos a Él a través de los nombres. Porque como hemos dicho en algunas ocasiones, a Jesús no se le llama Jesús porque sí, porque fuera un nombre cualquiera. Y por tanto, ninguno de los nombres que tiene nuestro Señor es en vano. Cada uno de ellos tiene un significado. No solamente estaban los nombres a lo largo de toda la Escritura, y especialmente para Cristo, para designar o para distinguir, sino para reconocer en la persona quién era y cuál sería su obra. Por eso hemos leído en esta primera parte del Evangelio de Mateo y de Lucas, por ejemplo, que se le llamará su nombre Jesús. Y entonces se pregunta, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O será uno de sus nombres, o títulos, aquí sería más bien un título, será uno de sus nombres Emmanuel. ¿Por qué? Porque esto quiere decir Dios entre nosotros. Y cuando vemos de esa misma manera su nombre, lo que significa, lo que implicaría para nosotros, así lo podemos hacer rastreando toda la Escritura y encontrando todos y cada uno de sus nombres. A veces nos pasan desapercibidos porque están mezclados en otros contextos. Cuando miraba en una concordancia temática acerca de los nombres, nos decía él solo que ya había visto más de 120 nombres acerca de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente podemos encontrar muchos más. Solo en Isaías yo he encontrado estos. En el libro del profeta Isaías se le llama Emmanuel, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yahvé, Rey, legislador, Santo de Israel, siervo, escogido de Dios, brazo de Yahvé, testigo, jefe y maestro de naciones, redentor, fuente de Jacob, ángel en presencia de Yahvé. Todo esto son nombres que podéis encontrar solamente en un libro. ¿Y qué diréis, por ejemplo, si leéis en los Salmos? Y podréis encontrar cómo también en los Salmos se le llama Santo, Señor, Cabeza, etcétera, etcétera. Y claro, no podremos ir en una parte tan pequeña como la nuestra en ir recorriendo todos y cada uno de esos nombres que son maravillosos y que tienen mucho contenido acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a limitar al Nuevo Testamento, pero ciertamente también vamos a limitarnos en los nombres y en toda la extensión del Nuevo Testamento, que también hay muchos nombres para Él. Cabeza, roca, león, alfa y omega, principio y fin, primero y último. Y así podríamos continuar. Nuestra limitación en esta tarde va a ser solamente los evangelios. Vuelvo a decir, podremos encontrar mucho más y la relación de estos nombres con otros nombres en todo el resto del Nuevo Testamento. Pero solamente en los evangelios ya se nos dan algunos de ellos.
No vamos a ver algunos que ya hemos visto de sus títulos, porque recordáis que ya hemos visto anteriormente las implicaciones que tenía que Jesucristo fuera el Rey, y fuera el profeta, y fuera sacerdote. Estos títulos lo que nos indicaban eran sus oficios, es decir, las razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo había venido aquí. Y entonces nos habla de la magnitud de Él como el Rey y Señor sobre todas las cosas, o Él como profeta a la hora de traer el mensaje y la palabra de Dios, o la de Él como el sacrificio acerca de nosotros. Constantemente podemos encontrar las grandes maravillas, solamente su oficio. No vamos a ver los oficios. Tampoco vamos a ver los nombres metafóricos, porque los evangelios también tienen muchos nombres. Lo digo para daros envidia, para incitaros a que vayáis a las Escrituras y los encontréis. Seguramente en algunas lecturas que podáis hacer propias, y os recomiendo que lo hagáis, y podáis en un cuadernillo o con algún color en vuestras Biblias señalar cada uno de los nombres que se distinguen o se señala a nuestro Señor Jesucristo, y que podáis estudiar a esto qué es lo que se refiere, quién os quiere mostrar. ¿No es acaso hermoso que veamos en nuestro Señor Jesús que es el pastor y que es el buen pastor? Y que las imágenes que Él mismo nos pone nos quedemos maravillados. Juan capítulo 10, de las maravillas del Señor, que es el buen pastor. El buen pastor no es como el resto de los pastores, nos dice, sino que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y relacionado con el buen pastor, ¿no nos dice que nuestro Señor Jesucristo es la puerta? Y las cosas tan bonitas que Fray Luis de León nos dice acerca de Él también en este aspecto. Un poco antes nos habla del Señor Jesucristo como el pan de vida. Luis de León nos habla como la hostia, como el pan consagrado que simboliza. Nosotros lo vemos como ese pan de vida, al final es lo mismo. El que come de mi pan, yo soy el pan, o yo soy la vid. ¿O qué tendríamos que decir cuando vemos ese nombre metafórico de imagen, que es la luz del mundo? ¿Qué es lo que eso significa? No únicamente que sea una estrella que está en la galaxia y que nos ilumina de manera externa, sino mucho más que ello. En el Antiguo Testamento se nos dice de Jesús que Él es la aurora. No solamente es la luz, sino esa luz que amanece y nos resplandece a nosotros. El Evangelio de Lucas también lo señala citando el Antiguo Testamento. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O nos dice Lucas en el capítulo 2 que nuestro Señor Jesús también es consuelo. Es el que nos calma y sosiega, el consuelo de Israel que está ahora en medio de nosotros. Pero todos estos títulos que son metafóricos, son imágenes que nos quieren mostrar algún aspecto de la obra y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero ir un poquito más allá. Y aun cuando solamente vamos a ver unos poquitos nombres, pueden servirnos de introducción. En el capítulo 1 de Lucas hemos leído acerca de él, que nos dice en el versículo 32, «Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre». Nuestro Señor Jesús, entre las muchas cosas que es, Él es el Hijo del Altísimo, o el Hijo de Dios, que se dice en otro de los evangelios, o el Hijo del Bendito, nos dice también en Marcos en el capítulo 14. Así que cuando nosotros tenemos que pensar en Dios, el Padre Creador de todas las cosas, inevitablemente tenemos que pensar en su Hijo, que es nuestro Señor Jesús. Pero cuidado, no es que este nombre de Hijo de Dios nosotros lo hemos elegido. No es que los seres humanos, las personas o los creyentes pudiéramos decir, vamos a llamar a Jesús Hijo de Dios, como si nos hubiéramos inventado algo, sino que nuestro propio Dios, el Padre, le dice a Él, tú eres mi Hijo. Así que el nombre
no es puesto por nosotros, el nombre es puesto por Dios mismo. Será llamado Hijo del Altísimo, ¿por qué? Porque Dios mismo ha decidido que sea así. Vemos que la transformación no es que un hombre ha adquirido cierta autoridad, poder por sus obras y enseñanzas para ser dignamente llamado Hijo de Dios. No, no es así con nuestro Señor Jesucristo. Antes de nada, desde el principio de las cosas, Dios ha decidido que Él sea su Hijo y el Hijo de Dios en medio de nosotros. Así que no es algo que nosotros hemos puesto, sino que el Padre mismo ha puesto. He aquí mi Hijo amado, en el cual yo estoy complacido y vosotros debéis de oírle. Más adelante se repite una y otra vez cómo se presenta. Nuestro Señor Jesús es el Hijo de Dios y por tanto se le designa por la gente a su alrededor como el Hijo de Dios. El mismo ángel es el que lo señala. Mira, a ti te digo, el niño que va a nacer debe ser reconocido, llamado como Hijo del Altísimo. Por tanto, el ángel lo manifiesta de manera pública ante su propia familia y en este caso particular ante María. Fijaros cómo lo descubre uno de los discípulos cuando leéis en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Era un buen judío, un judío como uno debería de ser, temeroso del Señor y de su obra y de sus planes. Y en el capítulo 1, versículo 47, dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael, «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». No sabemos la escena, las circunstancias que fue, pero he aquí como una revelación de parte de Dios para Natanael. Antes de que empezara toda esta conversación y te invitara, yo ya te veía en aquel lugar y tu preocupación. Ante esa respuesta, nos dice versículo 49, respondió Natanael y le dijo, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Así que por medio de una revelación de conversión, de un descubrimiento de Natanael, lo primero que se le ocurre a aquel hombre es decirle, «Tú eres el Hijo de Dios». No está diciendo eres un hijo más de Dios, como nosotros muchas veces decimos, o la gente del mundo, todos somos hijos de Dios. No es esta la idea, todos somos criaturas y nosotros somos hijos de Dios por adopción, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho suyos y por tanto ahora tenemos a Dios por Padre adoptivo o el que nos adopta. Pero nuestro Señor Jesucristo es diferente. He sido puesto por Dios, es algo que viene en su propia relación de intimidad durante toda la eternidad, es revelado aquí en medio de nosotros y lo que primero descubre como algo maravilloso es que este hombre en este lugar, en estas circunstancias, parecido igual que nosotros, no es otra cosa sino el Hijo de Dios. Y para que no quedara ninguna duda, así él mismo en el capítulo 10 se llamará. Él es, yo soy como Hijo de Dios, capítulo 10, versículo 21 y 22. Pero mirad, por ejemplo, en Lucas 22, 70, un poquito más adelante de esa cita. En el versículo 70. Dijeron todos, Jesús está siendo escarnecido y maltratado. Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Es decir, esa confesión pública en medio de ese juicio injusto que le están dando a nuestro Señor Jesús. Una de las razones, de las causas por las cuales nuestro Señor Jesucristo podría morir, debería o iba a morir en la cruz, fue que Él se declaró públicamente ante aquellos que le acusaban como el Hijo de Dios. Por tanto, no es un título más. Es una declaración de principios y de hechos que implicó su muerte, pero sobre todo implicó nuestra redención y nuestra salvación. Un nombre muy parecido al Hijo de Dios que tiene nuestro Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre. Ahora, yo os animaría a que mirarais por los evangelios, que encontrarais las veces que alguien llama a nuestro Señor Jesús Hijo del Hombre. No lo hacen.
En general no se le llama, seguramente en alguna cita de manera secundaria, y Esteban, cuando está en el libro de Hechos a punto de morir, he aquí el Hijo del Hombre, lo define. Pero el resto de las veces, que son muchas veces, siempre es nuestro Señor Jesucristo. Como Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, yo el Hijo del Hombre. Solo Él se llama a sí mismo de esta manera en la mayoría de las veces. El Evangelio de Juan lo hace en muchísimas ocasiones. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, en lugar de señalarse como el Hijo de Dios, o como el Señor, o como el Rey, o como el Hijo de David, se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre? Bueno, hay muchas explicaciones importantes que tendríamos que estudiar, investigar acerca de Jesús llamándose a sí mismo Hijo del Hombre, pero entre ellas es la identificación. No es que yo me diga ante vosotros, yo soy hombre, y vosotros diréis, ya se nota, mira las barbas. Se ve, no hace falta que yo me defina como hombre, porque vosotros mismos lo podéis ver. Pero nuestro Señor Jesucristo, que sabe de dónde viene, que sabe cuál es su relación con el Padre, lo que nos está hablando es de su encarnación, de cómo ahora está en medio de nosotros y se manifiesta no como algo de luz o de resplandor o como ese ángel que aparece en el Antiguo Testamento que deja asombrados a aquellos que lo ven, dispuestos a inclinarse. Juan en Apocalipsis cuando ve el ángel y está dispuesto a ponerse de rodillas, pero nuestro Señor Jesucristo cuando está con nosotros no se presenta con resplandor y con la gloria que Él tenía de antes, no se presenta a sí mismo como el Hijo de Dios merecedor de toda la alabanza y adoración, sino que se presenta como el Hijo del Hombre. Se presenta como el modelo, porque Él ha venido aquí a tomar nuestro lugar para poder identificarse con todo igual que nosotros. Y por tanto ese título lo que nos está indicando es que Él, siendo y sabiendo quién es, se presenta igual a nosotros. Está resaltando su humanidad y su representación y su obra en medio de nosotros. Así que apreciar mucho cuando nuestro Señor Jesucristo se dice yo soy el Hijo del Hombre, o el Hijo del Hombre podrá de esta manera hacer o hará aquellas otras. Otro título importante y muy implicado en todo el Antiguo Testamento es el de Mesías, o ungido, o el Cristo. Nosotros normalmente estamos diciendo siempre es Jesús, el Cristo, Jesús, Cristo, o Cristo, nuestro Señor, pero la palabra de Cristo, que es una traducción al griego, lo que nos está hablando es del ungido del que se hablaba en el Antiguo Testamento. Así que cuando vosotros veáis del siervo, del ungido, el escogido de Dios, el Mesías, es para nosotros así el Cristo. Así cuando vosotros leéis, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, se nos aclara de manera directa o precisa en el capítulo 1, versículo 41. Dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Así que el Mesías con el que se conocía, o el ungido, como señalaba en el Antiguo Testamento, ahora nosotros lo tenemos como el Cristo. Y qué importante es que nosotros tengamos una y otra vez referencia en nuestra mente de Cristo. No lo llaméis Cristo hasta gastar el nombre sin sentido. Algunas veces lo decimos, me llamas tanto que me vas a gastar el nombre. No, la madre el hijo cuando llama a su madre, o entre el esposo y la esposa. Bueno, nosotros no utilicemos el nombre de Cristo hasta gastar su nombre sin entender lo que esto significa. Lo que nos está diciendo es que es el enviado del Padre. Algo muy importante. Por alguna razón que nosotros ya sabemos y que descubrimos en toda la Escritura, por las razones que sabemos de nuestra redención y nuestra salvación, el Padre ha tomado a su ungido. ¿A quién enviaré para que se haga mi voluntad? ¿A quién enviaré para que puedan ser salvos? ¿Dónde hay alguien o algo que pueda redimir al ser humano? Y aquí está nuestro Señor Jesucristo. Él es el ungido, el elegido de Dios para que sea nuestro Salvador. Por eso está Cristo tan relacionado con el nombre de siervo. Él es el siervo de Dios. No el siervo con minúscula, sino el siervo con mayúscula, que está refiriéndose o relacionándose con nuestros oficios. Cuando nosotros llamamos a Jesús Cristo, lo que estamos diciendo, tú eres.
Tú eres el ungido. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres el que ha escogido Dios para que yo pueda tener el perdón de mis pecados y la vida eterna. Por tanto, Cristo está hablando al meollo de nuestra salvación. Es el anunciado en el Antiguo Testamento, es el cumplido en los Evangelios y vuelto a anunciar hacia el pasado en todo el resto del Nuevo Testamento. Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces llegamos a otro nombre extraordinario y profundo. Necesitaríamos mucho tiempo para que habláramos de Jesús como el Señor. Es verdad que en muchas ocasiones el término es simplemente de aceptación o de respeto, un estilo de cortesía. Y vino el Señor o el Señor y tú, Señor, incluso a gente no creyente, no discípulos, lo llamaban a Él Señor. Pero en otras ocasiones, de manera muy específica, se señala que Él es el Señor. Y cuando está hablando del Señor, no únicamente es alguien que tenga un dominio y una autoridad o un conocimiento y una enseñanza, sino que va a raíces mucho más profundas en el Antiguo Testamento y que se nos aclaran de manera maravillosa en el Nuevo Testamento. Cuando vosotros decís y pronunciáis y creéis y aceptáis que Jesús es el Señor, no estáis diciendo únicamente que Él tenga cierta autoridad o dominio, sino que estáis diciendo que Él es Yahvé, que Él es el Señor del Antiguo Testamento. Por eso va a ser una declaración de fe más tarde. Por ejemplo, si leéis en el libro de Romanos, o la carta a los Romanos, el capítulo 10, algo que deberíamos de aprender mucho, estudiar mucho, porque es un buen diálogo para otros grupos religiosos a nuestro alrededor. Y nos dice en el capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Y dice más adelante, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fijaros la novedad que nos está diciendo, porque aquí lo que está citando es el Antiguo Testamento. Pero cuando veis esta cita en el Antiguo Testamento no dice Señor, sino que dice Yahvé. Todo que invocare el nombre de Yahvé será salvo. Y todo aquel de vosotros que confiese que Jesús es el Señor, es decir, es Yahvé, será salvo. Así que lo que nos está diciendo es, nosotros estamos diciendo que cada vez que llamamos a nuestro Señor, Señor, a Jesús, Señor, lo que estamos diciendo a Él es que es Yahvé. Es el Señor del Antiguo Testamento. De la manera que Él se revelaba en el Antiguo Testamento, así se nos revela a nosotros. No utilizamos ya estas consonantes que tenemos del hebreo, pero es una declaración de fe. ¿Crees tú que Jesús es el Señor? No es únicamente, hemos dicho en muchas ocasiones y tenemos que repetir, que aceptes a Jesús como el Salvador. Claro que Jesús es Jesús, es decir, Jesús es el Salvador, sino que además Jesús es el Señor, es decir, que es Yahvé. Porque para tu vida cristiana no es únicamente suficiente que tú digas que Jesús es el Salvador de pecadores. Si es tu Salvador, se convierte de manera instantánea en tu Señor. Y por tanto se revela como el Yahvé, Señor del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Cristo como Señor o Cristo como Yahvé es un nombre extraordinario y de profunda riqueza. Bajamos un poco de nivel y nos dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo, además de eso, es Maestro, o en otras palabras, Él es Rabí, que nos está trayendo la enseñanza de autoridad para con nosotros. Porque nuestro Señor Jesucristo, nos dice en alguna ocasión, no hablaba como hablaban el resto de los escribas o de los sabios de aquella época, sino que hablaba como el que tiene autoridad, como el verdadero rabí o como el verdadero maestro. No vamos a destacar nosotros las palabras de Jesús por encima del resto de las Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo
trae algunas de sus palabras, algunas de sus enseñanzas, las maravillas que puede revelarnos en las bienaventuradas, en el Sermón del Monte, o la conversación con los discípulos en el Juan capítulo 13 en adelante, o la oración profunda que tiene en el capítulo 17 de Juan, podemos ver que realmente Él es el que tiene autoridad. Y su autoridad no termina y no se frena. ¿Qué tenemos que decir, por supuesto, del nombre de nuestro Señor Jesús como Jesús? Iosus o el Salvador, porque Dios salva a su pueblo. O ¿qué decimos acerca del yo soy cuando se revela también en el Evangelio de Juan? Antes de que Abraham fuese, yo soy. Y esas palabras nos llevan y nos suenan a nuestros oídos si fuéramos judíos, como si él mismo se descubriera que es Yahvé, el que es y será siempre sin mudanza alguna. O cuando se nos habla en la Escritura de que nuestro Señor Jesucristo es cabeza del ángulo donde se sostiene todo el edificio. Lógicamente, nosotros nos convertimos en el cuerpo, es en los miembros expresivos de la cabeza que es nuestro Señor Jesús. Y por eso pasa en el Nuevo Testamento a ser de la piedra angular, a ser cabeza de la Iglesia, donde tiene toda autoridad y todo gira alrededor de Él. Podríamos hablar también del Verbo, de Emmanuel, de Guiador, Nazareno, resurrección y vida, unigénito o Dios mismo, porque no debe sorprender, por ejemplo, en Juan 20, 28, o también en las cartas de Pablo a Corintios, a Tito, etcétera, se manifieste como que nuestro Señor Jesús es Dios. No tengáis ningún temor de llamarle Dios, porque lo es. Así estaríamos de manera interminable trayendo todos estos nombres. No le llaméis únicamente de manera superficial e insípida. Pensar lo que estáis diciendo, sentirlo en vuestro propio corazón y cumplirlo. Mirad, entre nosotros seguramente nos llamaremos muchas cosas y lo seremos de manera indigna. No somos modelo para nada. Y en muchas de las cosas que ocurren y de los títulos que nos pueden dar, encontraremos que somos defectuosos ejemplos en ese nombre. Pero nuestro Señor Jesucristo no. Cada uno de sus nombres, ya fueran de manera de imagen para hablar de su obra, ya fuera por un nombre de definición y de distinción, o ya sea señalando su nombre, su título y capacidad y obra, lo merece, se lo ha ganado, es digno de ello. No hay nombre alguno que nuestro Señor Jesucristo no haya manifestado de una manera precisa y completa que Él merece ser llamado así. Y no hay mayor privilegio ahora para nosotros los creyentes que podamos llamarles de esa forma en su multitud de maneras que nos presenta la Escritura. Quiero terminar con un corto pasaje también que nos dice Fray Luis de León también. Nos dice así, casi ya en la tercera parte de su libro. Dice, si Cristo no fuera pastor, que nos apacentara y guiara, y oveja, que nos alimentara y vistiera, y hostia, que se ofreciere por nosotros, por nuestras culpas, y sacerdote que interviniera por nosotros y nos deshonojara del Padre, y león que despedazara al león enemigo, y cordero que llevara sobre sí los pecados del mundo, y vid que nos comunicara su jugo, y puerta que nos metiera en el cielo, y médico que curara 1000 llagas, y verdad que nos sacara de error, y luz que nos alumbrara los pies en la noche de esta vida oscurísima, y finalmente sol de justicia, que nuestras almas ya libres por Él, naciendo en el centro de ellas, derramara por todas las partes de ellas su lúcido rayos de hacerlas claras y hermosas. Todas estas son palabras de un corazón sincero y así debería de ser para nosotros. Qué hermoso es tener
un Jesús como el que tenemos, un Cristo como el que se nos muestra en todos los días de nuestra vida y a lo largo de toda la Escritura. Hemos visto unos pocos, pero desde el Génesis a Apocalipsis encontraremos nombres llenos referentes a Él. Y aún así, nunca podríamos llamarle de manera completa por toda su riqueza. Amén.